Listo. Entonces, vamos a hacer la transmisión de los versos. Estos tocan hoy. Ustedes disculpen los problemas técnicos, pero ya vamos. Entonces, es que Srivas está como un fantasma aquí, o no sé. Oye, ¿y la gorra de Yagana? ¿O la gorra? Alguien tiene abierto el micrófono. Sí, justo están con la cosa. Vale, vamos aquí. Quiero ver qué textos tocan hoy nada más. Si quiere, yo puedo transmitir. ¿Tú puedes transmitir? Sí. ¿Pantalla? Ah, ok. Sí, nada más lo que quiero ver es cuáles tocan. Hoy es del 8 al 12. Muy bien. Entonces, aquí. Vamos a hacer la invocación para recibir pues poder estar en el humor de este canto, de este Srimad Bhagavatam, de estas lecturas que nos están inspirando a descubrirnos a nosotros mismos como tal como somos y en relación directa con la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, repitan después de mí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y así la Vyasa, el autor. Aquí nada más para recordar, vamos a leer nada más este fragmento del significado de este texto. Dice, todas las escrituras védicas y los Puranas están hechos para conquistar la región más oscura de la existencia material. El ser viviente se halla en el estado de olvido de su relación con Dios, debido a que desde tiempos inmemoriales ha estado excesivamente atraído a la complacencia material de los sentidos. Su lucha por la existencia en el mundo material es perpetua y no le es posible salirse de ella mediante la elaboración de sus planes. Si de alguna manera él quiere conquistar esa perpetua lucha por la existencia, debe restablecer su relación eterna con Dios. Y aquel que quiera adoptar esas medidas curativas debe refugiarse en escrituras tales como los Vedas y los Puranas. Entonces, bueno, para que tengamos en mente cuál es el objetivo de este estudio, realmente es un objetivo supremo, el proceso de autoconocimiento y de desarrollar esta relación eterna con Dios. Entonces, este es un entrenamiento muy importante, no hay que escatimar en prepararnos para estar de vuelta en el mundo espiritual con Krishna, ¿no? Aquí mismo, en esta tierra, en este momento, ¿no? No esperemos a mañana, ni pasado mañana, ¿no? Entonces, bueno, ayer leímos hasta el texto 7, hoy vamos a leer a partir del texto 8 hasta el 12,
Entonces, mientras llegas Rivas, vamos haciendo la lectura grupal, si les parece. ¿Quién se apunta para leer? ¿Quiénes están anotados? Si quieres, yo puedo. Si tú, Adelante, sí, por favor. Muchas gracias. gracias a ti. Traducción. Todas las entidades vivientes de todos los planetas del universo y con ellas las deidades regentes de esos planetas están completamente sometidas al control del Señor. En sus actividades son como pájaros atrapados en una red que no pueden moverse independientemente. Significado. La diferencia entre los suras y los asuras está en que los suras saben que nada puede ocurrir sin el deseo de la suprema personalidad de Dios, mientras que los asuras no pueden entender la voluntad suprema del Señor. En esta batalla, Vritasura es en realidad un sura, mientras que el asura es Indra. Nadie puede actuar independientemente. Por el contrario, todo el mundo actúa bajo la dirección de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la victoria y la derrota vienen conforme a los resultados del propio karma. Y es el Señor Supremo quien dicta el juicio. Karmana daivane trena. Actuamos bajo el control del Supremo y en función de nuestro karma. Por esa razón, nadie es independiente, desde Brahma hasta la insignificante hormiga. Tanto si vencemos como si somos vencidos, la victoria es siempre para el Señor Supremo, pues todo el mundo actúa conforme a sus directrices. Muchas gracias, Leslie. ¿Qué quiere comentar? ¿Le gustaría comentar algo acerca de este texto? Sí, claro que sí, es algo muy, muy interesante porque estamos viendo cómo justamente se voltearon los papeles, ¿verdad? Supuestamente Indra estaba del lado de conocer lo que significaba servir al Señor Supremo, pero Vritrasura le está enseñando que él es el devoto, cómo realmente él puede realmente ser una persona que se acerca al Señor y específicamente para servirlo. Y eso nos da el punto de vista de que si nosotros somos justamente las personas que queremos acercarnos al Señor, tenemos que reconocer que lo que Vritrasura nos está diciendo es cómo hacerlo para no separarnos nunca de Él. Entonces, aprender a hacer esta plataforma es justamente mediante lo que hacemos en este día a día leyendo el Bhagavatam. Aprendemos a ver cómo todo el conocimiento está justamente aquí en estos libros sagrados, en los Vedas, en los Puranas, que realmente nos están enseñando cómo ser pues, mejores personas, ¿verdad? Mejores almas, prepararnos para realmente entender cómo acercarnos al Señor Supremo. Algo muy, muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden decir de este texto, ¿verdad? Pero esta es una muy importante. Sí, también ahora que comenta eso me hace pensar que tenemos que ir más allá de nuestros prejuicios y paradigmas, ¿no? Porque simplemente, digamos que en una actitud a lo mejor un poco legalista o pensando que, bueno, mi religión es mejor que tu religión y entonces yo voy a enseñarte, ¿no? O yo voy a instruirte, pero también vemos que en el mundo hay mucha gente que está bueno, no mucha, pero digamos que hay, por ejemplo, en otros procesos espirituales también, hay personas que están de verdad muy adentradas en el bhakti, aunque no se den cuenta, pero tienen un amor sincero, ¿no? Y están en busca del bienestar de otros. Entonces, creo que siempre tenemos que tener un poco la apertura de ver qué hay en el corazón de las personas y trabajar en conjunto, ¿no? Con todos los que estén interesados realmente por el beneficio sincero de otras almas y que están abiertos a escuchar y así nosotros mismos también abiertos a escuchar, a compartir conciencia siempre, entendiendo quién es la suprema persona, ¿no? Que es Dios. Sí, así es. Muy importante aprender a escuchar y eso realmente nos hace entender y comprender y ir aprendiendo cada vez más de lo que las demás filosofías están pensando, que de alguna manera la mayoría están enfocadas a enseñarnos cómo servir a Dios. Tú puedes elegir cuál es la filosofía
que con la que sientes más satisfacción, más paz, más felicidad. Y eso es muy importante, darles esa opción a cada uno con lo que estamos predicando, ¿verdad? Claro, y el libre albedrío se ejerce a partir del conocimiento. Aparte, algo que me gusta de la conciencia de Krishna, que me gustó desde un principio, es que yo nunca lo vi como sectario. Gracias a Acharya Dev, yo nunca lo vi como algo sectario, sino que hay mucha apertura, ¿no? Mismo Prabhupada, ¿no? Que solamente, por ejemplo, a los cristianos les pedía que siguieran el principio de no matar, o a los musulmanes les decían canten Alá, ¿no? Y entonces, de alguna manera hay esa conexión en el amor, porque las religiones tienen su parte de verdad, y todas desde diferentes perspectivas pueden llegar a un mismo objetivo común, ¿no? Que es el desarrollar el amor de todos. Entonces, Prema Bhakti es el objeto supremo, el objetivo supremo de la vida humana. Entonces hay que como entender que todos estamos bajo la misma, pues bajo las mismas normas, ¿no? De las leyes de la naturaleza material. Todos estamos, provenimos de la misma fuente, hasta la hormiga, ¿no? Desde Brahma hasta la insignificante hormiga. Todos somos, todos dependemos de Dios, ¿no? Y entender bueno, la voluntad del Señor es muy importante, ¿verdad? La voluntad suprema mm, del Señor Supremo es justamente hacer lo que necesitamos hacer para acercarnos a Él y saber que Él es el que gobierna, Él es el que, exacto. Él es el que como Paramatma nos está diciendo qué hacer, ¿verdad? Sí. Exacto, sí, claro. Ay, tenía aquí una fila de personas queriendo entrar, es que no le puse, no abrí la sala, perdón. Bueno, Adideva, querías decir algo, ¿verdad? ¿Levantaste la mano? Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Mira, como todo hay una visión madura e inmadura de las cosas, ¿no? El conocimiento puede ser un gran amigo y puede ser también un enemigo, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, aquí el Bhagavata nos da una visión muy elevada y madura de cómo Dios está controlando absolutamente todo. Pero cómo la gente a veces no acepta esto. Y sin embargo acepta que otros lo controlan, ¿no? Ves a alguien y te dice, ese esposo que tuve me echó a perder la vida. Mis padres me hicieron esto y lo otro. Mis hermanos, no sé qué. O sea, los otros sí controlan su vida, pero Dios no la controla, ¿no? Entonces, Sí. si no eres maduro, como dicen, te andas hincando ante el primer barbón que se te cruza, ¿no? Y el devoto ve más allá, ¿no? Por ejemplo, si tienes ciertos conflictos con tus hermanos o fue difícil de alguna manera la relación con tus padres, el devoto se pregunta, no, pero aquí está la mano de Krishna, ¿qué me quiere enseñar Krishna? ¿Qué me quiere decir? Como dijo Srilacharyadev, no te enojes con el instrumento de tu karma, no te enojes con el instrumento de tu karma, ve más allá. Entonces ya ahí las personas, en lugar de echar la culpa a las personas, uno ve la mano de Dios. Y si uno tiene fe y sabe realmente que Dios, como dice Acharyadev, es el más buena onda del universo, pues todo es para bien, algo me quieren enseñar, a ver, aquí tengo que aprender algo, no me lo están haciendo por mala onda, y ahí es otra visión. Ujú. Sí, es que si Dios no te controla, entonces te controlan tus sentidos, te controla tu mente, te controla la panza, te controla el gobierno, te controla los vecinos, quien sea, ¿no? Como ese es el primer barbón que pase, el primer barbón que cruce. Entonces, sí, depende mucho del grado de madurez que vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida, y también pues aprendiendo, ¿no? de las experiencias que vamos viviendo, ¿no? También dice, actuamos bajo el control del Supremo y en función de nuestro karma. O sea, también nosotros vamos generando esos resultados a través de nuestras acciones, ¿no? Tenemos que observar en dónde estoy parado hoy.
cuáles fueron las decisiones que me llevaron hasta donde estoy. ¿Realmente me siento satisfecho en donde estoy o es momento de cambiar de dirección, de rumbo, ¿no? Porque si no estoy encontrando satisfacción, si constantemente siento que no es mi lugar, que no estoy en el sitio correcto, entonces necesito hacer pues sí, reconsiderar el camino, ¿no? Replantearme el rumbo hacia donde quiero llevar mi vida, porque de repente si sigo haciendo lo mismo que siempre he hecho, pues voy a estar en la misma situación en la que estoy ahora. Si quiero cambiar de situación, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, sí, qué mejor si lo haces bajo una buena guía, ¿no? De alguien que ya llegó al punto o que está encaminado en el punto donde tú quieres ir, ¿no? Entonces, ¿quién quiere leer este texto? A ver, yo me apunto. Adelante, Adivedadas. Traducción. El poder de nuestros sentidos junto con el poder de la mente, el vigor físico, la fuerza viviente, la inmortalidad y la mortalidad están sujetos a la supervisión de la Suprema Personalidad de Dios. Ignorantes de este hecho, los necios piensan que el cuerpo material inerte es la causa de sus actividades. Sí, es lo mismo que estás comentando, ¿no? La madurez de entender quién es el que está controlando. Y estamos buscando tener poder y fuerza y todo, pero ¿de dónde viene esa fuerza? De repente, si no estamos bien situados, más bien lo que nos vamos a encontrar es estarnos topando con pared constantemente, ¿no? No sé si ya andarás Srivas por aquí. Bueno, vamos a leer el siguiente. ¿Alguien quiere leer el siguiente? Hare Krishna. Hola, Srivas. Buen día. Buen día. Bueno, yo leo este y luego ya vas tú. Sí, adelante. Para que me toque leer aunque sea uno. Dice, oh Rey Indra, una muñeca de madera con aspecto de mujer o un animal hecho de hierba y hojas no pueden moverse ni danzar independientemente, sino que dependen por completo de la persona que los maneja. Del mismo modo, todos nosotros danzamos conforme al deseo del controlador supremo, la personalidad de Dios. Nadie es significado. Voy a cerrar el micrófono por ahí. Dice, significado. Esto se confirma en el Chaitanya Charitamrita, Adi 542. Ekale Ishwara Krishna Arasava Britya Yare Yaiche Nachaya Setaiche Kare Nitya. Únicamente el Señor Krishna es el controlador supremo y todos los demás son sus sirvientes que bailan como Él quiere. Todos somos sirvientes de Krishna, no tenemos independencia, bailamos conforme al deseo de la suprema personalidad de Dios, pero llevados de la ignorancia y la ilusión pensamos que somos independientes de la voluntad suprema. Por esa razón se dice, Ishwara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues es la causa original de todas las causas. Brahma Samhita 5.1. ¿Quieres que leamos hasta los últimos Srivas y ya después comentas? Sí, léanos todos, por favor. Terminamos entonces. Mamá. ¿Quién quiere leer el 11? Nada más faltan 11 y 12. ¿Repites, Adideva? ¿O Radhika? Yo puedo repetir. Adelante, sí. Gracias. Los tres purusas, Karodakasayi Vishnu, Garbhodakasayi Vishnu y Sirodakasayi Vishnu, la naturaleza material,
el conjunto de toda la energía material, el ego falso, los 5 elementos materiales, la mente, la inteligencia y la conciencia, no pueden crear la manifestación material sin la dirección de la suprema personalidad de Dios. Significado. Como se afirma en el Vishnu Purana, Parasya Brahmanaha, Saktis Tahedam, Akilam Jagat, todas las manifestaciones de que tenemos experiencia no son sino diversas energías de la suprema personalidad de Dios. Esas energías no pueden crear nada independientemente. Esto lo confirma el Señor personalmente en el Bhagavad Gita 9.10. Mayayaksena Prakriti Yatesta Characharam. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, actúa bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce todos los seres vivos móviles e inmóviles. Prakriti, que se manifiesta en 24 elementos, crea distintas situaciones para la entidad viviente, pero solo puede hacerlo bajo la dirección del Señor. En los Vedas el Señor dice, Madhyayam Mahimanam Chap, Parabrameti Sabditan, Vesyasi Anugrahitanme, Samprasnai Vivitan Hridi. Puesto que todo es manifestación de mi energía, se me conoce como Parabrahman. Por lo tanto, todos deben escuchar de mí acerca de mis gloriosas actividades. En el Bhagavad Gita 10.12, el Señor dice también, Aham Adirihi Devanam, yo soy el origen de todos los semidioses. Por lo tanto, la suprema personalidad de Dios, que es el origen de todo, y nadie es independiente de él. También Sila Madhavacharya dice, Anisa Jiva Rupena, la entidad viviente es Anisa, es decir, nunca es el controlador, sino siempre la controlada. Por lo tanto, si la entidad viviente se envanece de ser un Ishvara o Dios independiente, es tan solo por su necedad. Esa necedad se explica en el siguiente verso. Muchas gracias. Vamos a darle continuidad a la lectura para que Srivas ya nos comente lo que preparó, lo que tenía pensado. Entonces falta el último. ¿Lo quieren leer? Yo lo leo. Adelante, Gokulananda. Por favor, buenos días. Buenos días. Dice, traducción. La persona necia e insensata no puede entender a la suprema personalidad de Dios, aunque su posición es siempre de dependencia. Falsamente se considera el supremo. Cuando alguien piensa que el cuerpo material es creado por el padre y la madre conforme a las actividades destructivas pasadas, y que ese mismo cuerpo es destruido por otro agente, como el animal que es devorado por un tigre, su modo de entender no es correcto. Es la suprema personalidad de Dios quien crea y devora a los seres vivientes a través de otros seres vivos. Significado. La conclusión de la filosofía Karma Mimamsa es que la causa de todo es el karma, es decir, las actividades fructivas anteriores, de modo que no hay necesidad de ocuparse en actividades. Quien llega a esa conclusión son unos necios. El Padre crea al Hijo, pero no lo hace independientemente. El Señor Supremo le induce a ello. En el Bhagavad Gita 15.15, el propio Señor dice, Sarvasya chaham hirdi sanevavisto mataha srimitir yanam opahanam cha. Yo estoy situado en el corazón de todos y de mí viene el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Sin el dictado de la suprema personalidad de Dios, que está situado en el corazón de todos, nadie puede ser inducido a crear nada. Por lo tanto, el padre y la madre no lo son creadores de la entidad viviente. En su función de su karma, es decir, de sus actividades fructivas, la entidad viviente se ve forzada a entrar en el semen del padre. Este se inyecta a la entidad viviente en el vientre de la madre. Entonces, si en función del cuerpo del padre y la madre, yata, yoni, yata, bijam, la entidad viviente recibe un cuerpo y nace para disfrutar o sufrir. Por lo tanto, la causa original de su nacimiento es el Señor Supremo, quien también es la causa de su muerte. Nadie es independiente, pero todo el mundo es dependiente. La verdadera conclusión es que la única persona independiente es la suprema personalidad de Dios. Muchas gracias. Ahí... ¿No hay más? Es que no veo más. Ya. Perfecto. Ahí Fíjate que el otro día veníamos cantando las rondas caminando aquí en la Quinta Avenida y vimos varios casitas de pajaritos, así súper bonitas, hechas con pajitas, ¿no? Toda una obra de ingeniería de arte. Y yo le decía a Gaby, le digo, ¿cómo puede ser
¿no? Que los pajaritos sepan cómo hacer su casa tan perfecta, ¿no? Con sus entradas, su enlazado, su costura, todo, sin tener un pelito de raciocinio, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el conocimiento a cada animalito que tiene que hacer lo que tiene que hacer justo? ¿Cómo cada ave del mismo plumaje vuela junto y no con otro, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese conocimiento que no saben ellos, pero que automáticamente pueden hacerlo, ¿no? Ahí como, no puede ser otro, ¿no? Que ahí el Señor hablándoles ahí en el corazoncito de lo que tienen que estar haciendo, ¿no? En particular cada persona, cada entidad viviente. Esa, Sí, sí, es muy bueno, sorprendente. Simplemente la naturaleza es, la pura naturaleza material es perfecta, ¿no? Las abejas, las hormigas, tienen sistemas pues de trabajo, de vida, ¿no? Y no es que, tengan una conciencia muy evolucionada, pero en ese sentido ya instintivamente la misma naturaleza ya los mueve. Entonces, en ese sentido también podemos pensar que, bueno, toda esa cuestión de ese tipo de inteligencia, bueno, hasta los animales la tienen, ¿no? La diferencia aquí es la inteligencia que nos ayuda a servir a Dios, ¿no? O que nos hace darnos cuenta de que no somos independientes, ¿no? Esa es la verdadera inteligencia. Entonces, no sé si ya estás listo, Srivas. ¿Andas por ahí? Ya. Un segundito, ya voy. Ok. Entonces, Okay. Gracias, Alexa. adelante. Gracias a ti. Bien. Fíjense, muchas gracias por la lectura. Me hubiera gustado escucharlos, pero está acá un poquito ocupado. Quiero hacer algunas observaciones interesantes sobre estos textos, ya que en esta parte del Bhagavatam, en labios de un asura, que comúnmente se traduce como demonio, encontramos una de las filosofías, digamos, más temidas por el materialismo. Y me gustaría compartirles un poquito sobre estas teorías y la visión del Bhagavatam, que comentemos un poquito sobre la visión del Bhagavatam. A lo mejor ahorita ya comentaron un poco. A ver, denme un segundo. Con la ayuda de la tecnología, ahorita en la mañana hice un par de diapositivas. Bueno. Bien. Bien. De lo que estamos hablando es del determinismo o predeterminismo, ¿no? Y aquí encontramos uno de los tipos de determinismos más importantes, tal vez el más importante, el más temido hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el determinismo, ¿no? El determinismo, aquí puse una definición que le pedía una inteligencia artificial muy rápida. Es un tipo de razonamiento que concluye que todo evento está causalmente determinado por eventos pasados, leyes universales o alguna tercera entidad, sin lugar para la libre voluntad o el libre albedrío, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos este discurso de Vritrasura que le da a Indra, que le está dando a Indra, ¿okay? Y encontramos, bueno, por lo menos en los textos que leyeron el día de hoy, pues básicamente todo se refiere a que parece ser que no hay libre voluntad, todo está determinado por la suprema personalidad de Dios, ¿verdad? Y que está bien, ¿no? Y que está bien, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Porque aparte el Bhagavatam tiene todo un contexto donde la entidad viviente, donde la persona está buscando el entendimiento de que
este universo y todos los universos en conjunto, la realidad verdadera, completa, plena, integral, es buena. Es buena, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Porque Dios es bueno y aunque nunca es creado, Dios, precisamente por eso es bueno, no porque Él es eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Y es todo, digamos, omnipresente, omnisapiente, omniconsciente, Él conoce todos y Él es el testigo, se expande y tiene el Bhagavatam nos da esta visión de todas estas expansiones de la suprema personalidad de Dios, que es completamente justa porque es completamente consciente de todo, ¿no? Entonces puede realmente organizar todo, conecta todo y hace todo de forma muy precisa, no hay espacio para errores hasta cierto punto. Eso también, bueno, esa declaración de no hay espacio para errores, pues también puede ser como una de las argumentos del materialismo, ¿no? De que a veces los errores son lo interesante de la vida, ¿no? En esa línea nos podemos ir para defender, ¿no? la noción de un universo caótico o un universo gobernado por el azar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en las implicaciones del determinismo en general, y una inteligencia artificial me puso 4, que estuve muy de acuerdo yo con ellas. Dice, las diferentes perspectivas sobre el determinismo pueden tener varias implicaciones para los individuos y la sociedad. Una visión determinista puede conducir a una falta de responsabilidad personal y rendición de cuentas, que es lo que nos hizo notar, por ejemplo, el día de ayer Junuen, ¿no? Porque es una preocupación seria, ¿no? Cuando uno habla de determinismo y una persona se pone y cree en algún tipo de determinismo, muchas veces puede abandonarse o que también puede conducir al fatalismo y a una sensación de impotencia, ¿no? Dice, no, pues no tengo poder, yo no puedo hacer nada, incluso una frustración y depresión, ¿no? Porque no se tiene libertad y es algo que intrínsecamente es una propiedad de la entidad viviente, de un ser viviente consciente, ¿no? La libertad y la búsqueda de la libertad. Por otro lado, el determinismo puede proporcionar una sensación de estabilidad y previsibilidad en la vida, ¿no? Así muchas personas pueden llegar al punto de que si Dios es bueno y todo está bien y Él tiene el plan para hacer todo, entonces no tengo por qué preocuparme, ¿no? Todo va a estar bien. Al final todo va a estar bien. Porque hay alguien que sí tiene un plan y que tiene todos los factores, es el científico universal que tiene controlados, tiene que es lo que buscan los científicos por lo general en el materialismo y la ciencia material, digamos, lo que busca es precisamente tener la capacidad de controlar el ambiente para controlar las causas y efectos. ¿Okay? Pero obviamente siempre falla algo y siempre falta algo. Pero para alguien que considera y que cree en Dios, en algún tipo de divinidad, esto resulta ser mucho más sencillo porque se habla de que pues, él es el científico supremo, entonces él tiene controlado todos estos experimentos y todo esto en el mundo material, ¿no? Ahora, algo que voy a retomar y que me gusta retomar, que es precisamente que quiero como dar mucho énfasis, son los discursos, ¿no? Los discursos que se pueden dar y a partir o para quién. ¿Para quién son estos? ¿Para quién pueden ser dirigidos los discursos? En última instancia, cada vez que alguien en su mente aparece un tipo de discurso, va dirigido, viene de alguien y va dirigido a alguien, ¿no? Por ejemplo, okay. Aquí. Tenemos aquí los discursos a favor y en contra del determinismo, ¿no? Y ya sea que estén a favor o en contra, por lo general están esencialmente fundamentados en una identidad y son para un tipo de identidad que está en una de estas 4 categorías, que son los discursos para el alma identificada como una identidad temporal,
Yo soy este cuerpo, esto es todo lo que yo soy, tengo que preocuparme porque esta es la realidad y puede resultar, el determinismo tiende a causar mucho temor generalmente a una persona identificada como una identidad temporal porque implica que no tengo libertad, ¿no? Y orienta hacia a la entidad, a la persona, a pensar que ese tipo de visiones son demoníacas incluso, ¿no? Son malvadas, ¿no? Porque no nos dan la libertad, ¿no? Dios no da libertad. Si Él es el controlador supremo, entonces es un dictador malvado y es alguien con que tenemos que luchar y derrotar, ¿no? Y por eso tenemos tantas posturas filosóficas materialistas que tratan de negar la existencia de Dios. Luego están los discursos para el alma identificada como una identidad eterna. ¿Okay? Y esto estos discursos tienden precisamente como los discursos del Bhagavatam, que son discursos dirigidos para el alma identificada como una identidad eterna. Sin embargo, si los lee alguien que está identificado como una identidad temporal, por lo generalmente va a preocuparle, ¿no? Los discursos del Bhagavatam van a ser bastante preocupantes. ¿Okay? Y luego tenemos los que son intermedios, ¿no? Discursos para el alma identificada como una identidad temporal. Soy este cuerpo, pero no está, pero ven lo malo de ser este cuerpo nada más y aspiran a convertirse o a recuperar o a lograr un alma eterna, a lograr la eternidad, la permanencia de alguna manera, ¿no? Entonces, aunque se identifican como almas materiales, digamos, como seres temporales, aspiran, tienen la aspiración y están buscando activamente cómo yo puedo hacer para lograr la permanencia, ¿no? Y no perder todo esto que puedo hacer en el mundo. Y por último están los discursos para el alma identificada como una identidad eterna, que se sabe que es un ser eterno, que no se identifica con la identidad temporal, pero que cree en el cumplimiento de los deberes de una identidad temporal, o quiere o desea cumplir y hacer el papel de una identidad temporal lo mejor posible, ¿no? Aunque sabe que va a ser con sus imperfecciones, aún así desea esa experiencia y lo hace lo mejor posible, sabiendo que que Krishna es el controlador o que hay alguna divinidad que le da seguridad y sustento a toda la realidad, ¿no? Bien. Ok. La siguiente diapositiva. Rápidamente. Equilibrar el determinismo y el libre albedrío. Creo que eso es algo que muchos de los filósofos occidentales lo han buscado. Sin embargo, el Bhagavatam, de cierta manera, aunque va a veces y nos presenta visiones donde nos da mucha libertad, por ejemplo, en esta ocasión, Vritrasura nos está dando un discurso completamente determinista, ¿no? Incluso donde está dando una motivación y donde busca darle a alguien que se supone que está identificado como un alma eterna, que es Indra, que es un Deva, que se entiende que él se identifica como un devoto de Dios, como un teísta, como un creyente, diríamos. Vritrasura le da un discurso que a él le va a beneficiar, ¿okay? Que es el de realmente le va a dar seguridad, le va a dar estabilidad, ¿no? Porque al escuchar esto, Indra va a sentirse seguro porque él también tiene la noción y las bases de que entiende que Krishna, que Narayan, que Vishnu, que Krishna es bueno, es completamente bondadoso. Okay. Básicamente, bueno, estas creencias, las creencias de que hay algún tipo de determinismo, permiten a las personas hacerse cargo de sus vidas y tomar decisiones que afectan su destino y de tener una sensación de control del destino de la vida, ¿no? Y esto también fomenta el crecimiento y el desarrollo personal, ¿no? La idea del libre albedrío. El libre albedrío, que es lo que va a balancear, ¿no? Entonces el Bhagavatam nos presenta a veces de formas extremas esto. Hay mucho. La verdad es que anoche que estaba leyendo los textos fue muy, muy interesante.
porque me gustaría que revisáramos, por ejemplo, que nos regresáramos hasta el primer canto. En el primer canto encontramos estas declaraciones de Dharma, ¿no? Que si recuerdan bien, los que estuvieron en la lectura de este, ahí está. ¿Cuál fue? Es el 19. Dharma está siendo golpeado por la personalidad de Kali y Maharaj Parikshit llega, lo encuentra y le ofrece protección y le pide que por favor señale a la persona que le hizo, que le está haciendo daño, a pesar de que, y es muy interesante porque Maharaj Parikshit en este se pone en una posición neutral, ¿no? A pesar de que él llegó y vio a la persona, Kali, y vio golpeado, aún así no lo culpó directamente, ¿no? Sino que aún así siguió en términos legales siguió un debido proceso, ¿no? A ver, tú, el afectado, el que está lastimando, ¿a quién señalas que hizo esto, ¿no? Y curiosamente, el Dharma no señala a la personalidad de Kali, no señala a nadie, de hecho. Y lo que dice Dharma es lo siguiente, ¿no? O tú, el más grande entre los seres humanos, es muy difícil determinar quién es el malhechor específico. O en este caso, que estamos hablando del determinismo, quién es el que determinó la situación presente, ¿no? ¿Quién es el factor determinante que controla todo, ¿no? ¿No? Es muy difícil, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Y el Dharma continúa y dice, algunos de los filósofos que niegan toda clase de dualidad declaran que el propio yo, Atman, es el responsable del propio yo, de la situación actual, ¿no? De la felicidad y la aflicción. Otros dicen que unos poderes sobrenaturales, Daiva, la divinidad, son los responsables, ¿sí? Mientras que otros más dicen que la actividad es la responsable, ¿sí? Que el karma, que lo que tú hiciste en el pasado te determina actualmente, ¿okay? Y es muy difícil de superar, ¿no? Y los muy materialistas sostienen que la naturaleza es la causa última, ¿no? Que es lo que todas las corrientes materialistas encontramos, por ejemplo, ahorita vamos a hacer una lista, voy a mostrarles una lista de diferentes tipos de determinismo. El Dharma continúa. También hay algunos pensadores que creen que nadie puede determinar la causa de la aflicción por medio de la argumentación, ni conocerla mediante la imaginación, ni expresarla con palabras. Y el Dharma concluye diciendo, oh rey entre los oh sabio entre los reyes, juzga por ti mismo, reflexionando sobre todo esto con tu propia inteligencia, ¿no? O sea, a pesar de que él se niega, le dice, tú tienes que determinarlo porque tú eres quien posee la inteligencia necesaria, ¿verdad? Y aquí tenemos una visión del Bhagavatam parecida, pero al mismo tiempo que está como balanceando, ¿no? Que está diciendo, la vida está determinada, ¿okay? Por X factores, pueden ser materiales, metafísicos o trascendentales, pero aún así todo depende de tú quién te crees, ¿no? De cierta manera, quién crees que eres tú, ¿no? Y además la posición que estás jugando en esta realidad temporal, dentro de la temporalidad, que es la realidad determinada, ¿sí? El Bhagavatam más adelante en el canto 2 hace algo también muy interesante, que me gustaría también que lo revisáramos. Yo creo que no vamos a alcanzar, solamente voy a hablar ahorita aquí, pero espero que se lleven algo interesante. Dice el Bhagavatam en el texto 9 y 10 del segundo canto, dice lo siguiente. Todos los tres antedichos, vamos un poquito más atrás, esto. Dice, después de separar los diferentes universos, la gigantesca universal, el señor Vishnu, que salió del causiano causal, el lugar de aparición del primer Purusha Avatara, entró en cada uno de los universos. Aquí el Bhagavatam está hablando de la creación. Y continúa diciendo, esa suprema persona no es impersonal y por lo tanto tiene como... Ay, pero me fui hasta el 10. No, perdón. Tengo que irme hacia el 8 y 9. Estoy buscando el 8 y 9. A ver. 8.
8. Aquí, perdón. Dice, y aquí el Bhagavatam determina 3 tipos de entidades, ¿no? Podríamos llamarle la primera, la segunda y la tercera persona, que hablamos en gramática, ¿no? La persona individual que posee diferentes instrumentos para los sentidos se denomina la persona adiátmica, que podríamos llamarle la primera persona, aunque en sánscrito se le llama, es la última. Pero bueno, ese es otro tema. Y la entidad viviente, la deidad controladora individual de los sentidos, se denomina Adidaivika. Adidaivika se refiere a la divinidad y se puede hablar como de la segunda persona o la tercera, dependiendo, depende de la perspectiva. Y el cuerpo que se ve en los globos de los ojos, es decir, a las personas que nosotros vemos, se denomina la persona adibáutica, que es como puede ser segunda o tercera persona. No me voy a meter mucho en eso, pero podemos estudiar estas 3 denominaciones como primera, segunda y tercera persona en diferentes perspectivas, ¿no? Y ahora, ¿qué dice? El Bhagavatam continúa diciendo de estas 3 personas, que esto es lo interesante. Dice, todos los 3 antedichos estados de diferentes entidades vivientes son interdependientes. En ausencia de uno de ellos, no se entiende a los otros. Y está hablando de estas 3 personas, y recordemos que están en el mundo material y que tienen un rol interdependiente, ¿no? En estos significados, Prabhupada nos explica que incluso la divinidad es dependiente del Atman, y la naturaleza es dependiente del Atman a veces, y a veces están cambiando, ¿no? Siempre están interdependientes y siempre están dependiendo. De hecho, se da el ejemplo del sol, de que, por ejemplo, nuestra visión depende del sol, ¿ok? Pero si nosotros cerramos los ojos o no tenemos ojos, o nos quitamos los ojos, entonces ya el sol no tiene ningún poder sobre nosotros, porque ya no afecta, ni nos beneficia ni nos afecta, ¿no? Entonces así la divinidad, el sol, digamos que es una divinidad, algo muy superior, depende de lo que nosotros. Si yo cierro los ojos, pues simplemente puedo negar al sol y puedo negar la existencia del sol y puedo negar la necesidad del sol, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo cierro los ojos, pues tengo todavía otros sentidos que no dependen del sol, ¿no? Puedo cerrar mis ojos y mi tacto, puedo dirigirme con mi tacto, con mi oído, con mi olfato, con otros sentidos. Entonces puedo yo quitarle todo el poder al sol, toda la importancia al sol, ¿no? Dentro de mi realidad, ¿no? Aunque obviamente cada uno de los otros sentidos también tiene su divinidad, ¿no? Pero cada divinidad, digamos que es interdependiente. Entonces, en ausencia de uno de ellos, no se entiendan a los otros. Y estamos hablando de la divinidad, aquí se habla de Dios o de la divinidad en términos materiales. Y aquí el Bhagavatam dice, pero el Ser Supremo, dice, aquel Atman, ¿no? Que es refugio de sí mismo, que ve a cada uno de ellos como refugio, y que ve a estos 3, a cada uno de estos 3 como refugio del refugio, es independiente de todos. Y por lo tanto, él es el refugio supremo. Está hablando de que hay una, digamos, bueno, solo hipotéticamente vamos a hablar, hay una 4ª persona que es trascendental a cualquiera de estos 3, ¿no? Adiátmica, adibáutica y adidáivica. Bien. Entonces, el Bhagavatam, de cierta manera, nos va dando una visión muy equilibrada, aunque a veces, si nos enfocamos en una sola sección, como por ejemplo en la sección de hoy, de Britasura, pues puede causarnos preocupación en lo que si todo mundo se comportara así, ¿qué pasaría? ¿No? Pues la gente pues no mejoraría, no sería responsable de mejorar la identidad temporal y no tendría, y puede incluso, pues tendremos también otro tipo de depresión y enfermedades, ¿no? Factores, ¿no? Entonces el Bhagavatam hay que verlo siempre de una forma global, porque un discurso, aunque el Bhagavatam
entendemos que siempre está dirigido particularmente a dos tipos de personas que mencioné hace un momento, ¿no? Que son los personas que están identificadas como entidades temporales, pero que aspiran a convertirse en una entidad, en un alma eterna. ¿Okay? Y las personas identificadas como identidades eternas. Básicamente estos dos podemos ver que son los que se identifica el Bhagavatam, a los que se dirige el Bhagavatam. Pero si una persona que está identificada como una identidad temporal específicamente y no tiene ningún interés en la identidad espiritual, escucha estos discursos, naturalmente los va a rechazar porque va a pensar que son riesgosos para la vida misma porque que él concibe. Y también incluso, bueno, también los de abajo, ¿no? Discursos para el alma identificada como una identidad eterna, pero que aún cree. Digamos que el Bhagavatam se dirige a estas tres personas, ¿no? Sin embargo, todos estos discursos del Bhagavatam escuchados por alguien identificado como una identidad temporal generalmente van a causar cierta alerta, ¿no? Una alerta particular. Bien, ahora, pues ya se fue el tiempo, ¿no? Hice una investigación rápida de los diferentes tipos de determinismos que hay en el mundo y su relación con el Bhagavatam, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otra ocasión, no había espacio, ¿no? Pero rápidamente los menciono en un cierto orden que puse yo, ¿okay? Que es el determinismo. Aquí está en esta, ¿sí se alcanza a ver? Ajá. Hago un poquito más grande. Un poquito más grande. Ahí está. Un segundo. Un poquito más grande todavía. Ahí está. ¿Está? Sí. Entonces tenemos el determinismo teológico, que es el determinismo del Bhagavatam. Bueno, aquí faltaría uno, ¿no? Que en base a lo que les acabo de hablar, porque está el determinismo teológico que puede estar dentro de este mundo y donde vemos a cualquier persona que sea superior o a cualquier entidad superior a nosotros de la que dependamos como una especie de divinidad, ¿no? En el caso de que hablamos del sol, ¿no? Y es un determinismo teológico, digamos, mundano o de aquí, de este mundo. ¿Okay? Se habla de Dios y ese tipo de determinismo tiende también a tener causar cierto temor, ¿no? Pero antes de esto, no lo puse aquí, se me olvidó, no tuve chance, que es lo que llamaríamos, lo que el Bhagavatam nos muestra que es un determinismo trascendental, donde nos muestra una verdad trascendental y nos explica que nosotros somos parte de esa verdad y nos ofrece este determinismo donde nosotros mismos estamos determinando nuestra realidad desde la trascendencia. ¿Okay? Pero para los que están identificados como entidades temporales, el determinismo teológico puede causar también nuevamente, a veces, en ocasiones, paz y tranquilidad y en ocasiones frustración e impotencia, ¿no? Y ya de ahí encontramos una serie de determinismos que aquí están los diferentes filósofos occidentales, pero aquí, por ejemplo, John Calvin, John Hick, Edwards, son algunos de los materialistas que abogan por el determinismo teológico, ¿no? Generalmente son filósofos cristianos. Luego tenemos el determinismo cosmológico de Simon Laplace, ¿no? Que también es un determinismo bastante interesante, pero él habla básicamente del cosmos, una visión un poquito como nosotros que estamos estudiando el Bhagavatam, una visión de la forma universal, ¿no? Que es lo que determina todo, ¿no? Dios en su forma universal. ¿Okay? Luego están el determinismo lógico, ¿no? Que dicta que todos los eventos están determinados por leyes lógicas y que todas las verdades son verdades lógicas, ¿no? Así es un determinismo completamente racional y que deja de lado y desdeña completamente la parte emocional de la entidad viviente. Luego está el determinismo existencial. Hay mucho, bueno, son muchos más. Hice una lista de 15 tipos de determinismo con sus diferentes autores, quienes les interese. Puedo darles acceso a esta pequeña tabla. Y la parte importante aquí
de esta investigación que hice es las propuestas para superar el determinismo. Porque de alguna manera el determinismo en un cierto punto causa preocupación, porque significa que no tenemos libre albedrío. Entonces, y cualquier persona que estudie seriamente la vida en sí, de alguna manera, se topa de alguna manera con principios que nos encaminan a entender que este universo, esta vida, tiene cierto determinismo, está determinada de alguna manera y hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces, causa preocupación, ¿no? Entonces, hay varios filósofos, mismo Krishna en el Bhagavad Gita nos ofrece una teoría para que es la misma, curiosamente, de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En su Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino y San Agustín en otro de San Agustín, se habla del libre albedrío basado en la relación entre Dios y el individuo. Y de esta manera, al encontrar esta relación sana, la relación sana entre Dios y nosotros, como Dios, aunque es todopoderoso, es completamente bueno y Él siempre nos da libre albedrío, pero al mismo tiempo nos cuida. Entonces, pero hay muchas cosas que explorar ahí, porque la idea es también podemos enfocarnos esta relación entre Dios y la identidad en cualquiera de las 4 categorías que mencioné. Identificada como un alma eterna, identificada como este cuerpo, identificada como este cuerpo, pero que quiere ser un alma eterna o un ser eterno, identificada como un ser eterno, pero que por gusto o pasatiempo quiere desempeñar un rol temporal, un rol material, ¿no? Cada uno de los determinismos de alguna manera ha tratado de ser superado, ¿no? Por diferentes filósofos, ¿no? Por ejemplo, el determinismo cosmológico que presentó Laplace y que también encontramos ese tipo de determinismo en el Bhagavatam, es el concepto, Werner Heisenberg buscó superar ese determinismo cosmológico con su indeterminismo cuántico, que busca que a nivel cuántico, a nivel muy subatómico, muy adentro, hay algo que es muy difícil de determinar, ¿no? El lugar a nivel cuántico, el átomo o la partícula más pequeña, es muy difícil de determinar si está o no está, si está aquí y también está allá, o si, ¿sí? Entonces eso da oportunidad a que el determinismo cosmológico se dé como una especie de que sí hay un punto muy adentro, tal como dice Krishna en el Bhagavad Gita, muy adentro en el Atman, yendo hacia adentro, cada vez hay más libertad. Pero entre más salgas, más afuera, más claro es el determinismo, porque las reglas de la física, las reglas psicológicas, las reglas, todo está muy controlado y es un experimento controlado, ¿no? Y se puede ver como desagradable también. ¿Le gusta el determinismo? Bueno, hasta aquí voy a dejarlo, ¿no? Hay mucho más que es muy interesante, pero bueno, por lo menos para mí, espero no verlos aburridos. Quería compartirles esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Y es 8:05, ya me pasé. No sé si alguien quiere mencionar algo, alguna queja, comentario, sugerencia, donativo, si creen que valió la pena. Sirvas, muy interesante, y es que la verdad que este tema es el centro del centro de la Diana, ¿no? Sí. Porque pues la Jiva, la idea mafufa que le entra es de volverse independiente, ¿no? De Dios. Y eso es imposible porque Dios lo es todo. Entonces Y al mismo tiempo no, Adideva. O sea, porque, por ejemplo, como te digo, como si volteamos a ver el Shikshastakam, el último verso del Shikshastakam, que ya lo he mencionado, el último verso del Shikshastaka, el alma toma poder total, ¿no? Y libertad total. Y dice, Krishna, puedes hacer conmigo lo que quieras, ¿no? Haz conmigo lo que quieras. Aún así, no me afecta, porque si tú estás bien, yo voy a estar bien. Aunque tú hagas lo que quieras, ¿no? Entonces, el alma espiritual desarrolla, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, independencia genuina en relación con Dios. ¿Okay? Obviamente en relación con Dios y en esa relación interdependiente con Dios. ¿Okay?
Y es ahí donde tiene ciertas libertades, recupera su libertad, ¿no? Obviamente, esto que mencionas tú, Adideva, que es muy importante para erradicar o para eliminar la noción o esa tendencia de la identidad temporal o del alma identificada como identidad temporal. Dice, aquí creyéndote una identidad temporal, jamás vas a obtener esa libertad que buscas, ¿no? Entonces el Bhagavatam nos da esta visión y eso que tú estás mencionando es muy importante porque precisamente busca atacar o hacer reflexionar a la identidad, al alma identificada como una identidad temporal, y cuestionar esa noción del ser para poder ver si realmente es eso o es algo más. O sea, no eres el controlador, no eres esto, no eres el otro. Sin embargo, desde la visión del Bhagavatam, que mencioné hace un momento, o sea, si alguien se posiciona y entiende bien la teoría del Bhagavatam, del pluralismo trascendental, es decir, que Krishna dice, tú y yo siempre hemos existido eternamente. Entonces, tú tienes una libertad, tú eres un individuo eterno con una libertad eterna. Sin embargo, esa libertad la ejerciste desde esa trascendencia y te metiste en esta simulación para experimentar precisamente todo lo contrario, el estar completamente controlado, pero en ilusión creer que tú eres el controlador. Sí, es que todo eso tiene que ver con el concepto de libertad en el amor, ¿no? Uh-huh, O sea, totalmente. que en el amor la libertad no es muy importante que digamos, y que lo que tú decías, el amado se entrega completamente y al entregarse completamente queda libre, ¿no? Es asombroso eso, es muy profundo, pero así es. Y visto desde el ego, pues cuál libre, ¿no? Está bien Sí, atado y no sé qué. Entonces ahí es un poco sutil en entender eso, ¿no? sí, es muy, sí, realmente es un tema de mucha profundidad y que puede realmente tardar, sobre todo para desde la concepción temporal de la identidad, es un coco, es un coco, ¿no? Que parece muy, pues algo que hay que temer bastante, ¿no? Llegar a esos puntos donde entiendes y entregarte completamente a Dios. El ego falso o el ser identificado como la identidad temporal te advierte, no, pero es que vas a perder todo, es lo mismo. Aquí es donde puedes tener la libertad, tienes que luchar aquí, ¿no? Porque en cuanto te entregues a Dios, es lo contrario, no es la libertad, ¿no? Y curiosamente, en esa ilusión queda más condicionado todavía, queda totalmente condicionado y sin absolutamente ninguna libertad, ¿no? Pero viviendo la ilusión de una libertad. Bien, pues ya son las 8:09. Creo que es el límite. Ya los dejo ir a trabajar. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, tengan Rivas. A ver si me excelente dices día. dónde se grabó, porque ahora pusiste una aplicación ahí que ya no entendí. Ah, sí. No, pero tú lo pusiste a Ajá. grabar, ¿no? Yo le puse aquí como grabar en la nube, Ah, pero no, pero aparte está como live streaming, pero no sé ni dónde queda. ok, va. Porque no me daba la opción para transmitir a YouTube. Caray, pero tú lo habías puesto desde antes, ¿no? Ya se No, cambió. tú lo programaste algo, no sé qué, decía, me dijo Strivas, como Ah, Phantom, estabas o no sé qué fantasma o quién sabe. fíjate que descargué la aplicación para para que todo se escribiera y todo se pusiera como por escrito y hacer notas aparte. Y eso entonces hace otro tipo de grabación. Sí vi como que se estaba grabando, pero ok, ahorita te mando la liga y la información de dónde está para que lo podamos subir a YouTube o a Facebook. Revisamos. Sí, muchas Sí, gracias, cuídate, gracias por la sesión muy interesante. Muchas gracias, gracias. muy interesante, muchísimas gracias. Necesita de tarea y de estar Uy, con... sí, es demasiado. Pásanos Nomás, todos, pásanos Muchas ese escrito, gracias, por favor. buen día, muchas Y gracias. pásanos los apuntes, porfa. les doy el acceso a la tabla que hice y Por favor.
y estamos ahí en contacto. ¿Sale? Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye.